Bueno, el día de hoy estaríamos trabajando con lo que viene siendo la función cuadrática. ¿Ok? La función cuadrática es una de muchas funciones polinómicas donde su grado mayor obviamente está dado por un término cuadrático. O sea, prácticamente, en otras palabras, para decirlo más sencillo, el valor de la variable x, o sea, no el valor, o sea, la variable x tiene lo máximo de grado un número 2 en el exponente para que se pueda entender así más sencillo, ¿ok? Es lo que prácticamente significa trabajar con una función cuadrática. Pero pues al tener una función cuadrática, lo que vemos es que tenemos tres posibles casos, ¿ok? Cuando se trabaja una función cuadrática, puede ser que exista el caso que la función cuadrática sea completa. ¿A qué se refiere con que sea completa? Pues que tenga el término del coeficiente a, que tenga la parte del coeficiente b, que es la de bx, y que tenga el coeficiente independiente, que va a ser la c. Entonces prácticamente nos está diciendo que se estaría presentando como el punto número 1, completo, se puede decir, toda la función. Mientras tanto, también existe la posibilidad 2, donde no se tenga lo que viene siendo el término independiente, donde solo se tenga el término cuadrático, que es la a, y el término lineal, que va a ser la b. Y por último tenemos lo que viene siendo la posibilidad de que tenga solamente el término cuadrático y el término independiente, que quiere decir que solamente va a tener la a y va a tener la c. Si se pueden dar cuenta, todo eso tiene mucho, en serio, mucho que ver cuando se trabaja con la ecuación cuadrática. Y de hecho va a ser de gran ayuda en este momento recordar muy bien prácticamente todos esos elementos que teníamos en álgebra, ¿ok? Toda esa parte de álgebra nos va a servir bastante para poder encontrar todos los elementos de esta función cuadrática. Ahora, sigamos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos como que otra posibilidad, entre comillas posibilidad, que es cuando está eliminado, entre comillas, el término independiente. No lo puse como un punto número 4 porque prácticamente si analizamos el punto 3, f de x igual a x al cuadrado más c, supongamos que c vale 0, pues entonces nos quedaría esto, como c vale 0 es como quitarlo y nos queda exactamente lo mismo si nos damos cuenta. Entonces sería una variación, entre comillas, del punto número 3, pero cuando c es igual a 0, o sea, como c es un término independiente, c puede ser cualquier número real que yo quiera. Por un caso particular pudiera decirse que c es igual a 0 y nos quedaría eso. O sea, viene siendo prácticamente una variación de este y sería todo en ese caso. Entonces prácticamente, vuelvo a repetir, son solamente tres posibilidades, como quien dice. Ahora en su pantalla estarán viendo prácticamente que aparece lo que viene siendo la importancia del término a, o sea, de la constante a que está siempre al lado de la x al cuadrado. ¿Para qué sirve esta a? Realmente este coeficiente a nos está ayudando bastante a lo que viene siendo determinar si lo que es la función va a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Para qué sirve esto? Si a es positivo, es mayor a 0, como pueden ver ahorita en lo que viene siendo las imágenes, estaría diciendo que la gráfica de la función abre para arriba. ¿Okay? Eso significa que es cóncava para arriba o cóncava hacia arriba. Cuando a es negativo, quiere decir prácticamente que la función va a ser cóncava hacia abajo o va a abrir para abajo, pudiéramos decirlo de esa manera. De igual manera, si nos damos cuenta, el valor de a, dependiendo del número que sea, nos va a estar diciendo cuál va a ser su amplitud, o sea, qué tanto se va a estar abriendo. ¿Okay? Ahí se puede ver en las gráficas que si a va cambiando, entonces va a estar repercutiendo esto en lo que va a estar abriéndose la función. De igual manera, vamos a estar trabajando esta función y vamos a ver un viejo conocido que es la parábola. Como podrán ver en todas las imágenes que se presentaron, toda la figura, entre comillas, que se estuvo presentando es una sección cónica, la cual es la parábola. Entonces, al momento de estar trabajando con la parábola, vamos a estar utilizando bastantes elementos de la parábola que se habían trabajado en otros cursos.
Por lo tanto, es importante que recordemos cómo calcular algunos de esos elementos y prácticamente te los vamos a ver con lo que viene siendo coordenadas, ¿ok? Parte de ello entonces nos estará sirviendo, de igual manera nos va a estar sirviendo todo el álgebra para poder resolver lo que viene siendo las ecuaciones cuadráticas. ¿Para qué nos vamos a servir resolver las ecuaciones cuadráticas? Para encontrar entonces los puntos de corte con el eje X, para estar checando cuál va a ser su dominio, cuál va a ser su rango, etcétera, etcétera. Uno de los elementos que considero más importantes al momento de estar trabajando la función cuadrática y que considero que debe ser el primero que deberían de buscar es determinar los puntos de corte con el eje X. ¿Ok? En algunos libros, videos, etcétera, puede ser que les digan que lo más importante es buscar el vértice. Bueno, sí, también es muy importante buscar el vértice, pero a mi consideración trabajar con los puntos de corte con el eje X me ayudan para empezar, para saber si lo que viene siendo esta parábola tiene un corte o no tiene corte, porque en ocasiones lo que viene siendo la parábola no tiene corte. Como podrán ver, existen tres posibilidades, ahora se les presenta en las imágenes. La primera posibilidad es cuando se tienen dos cortes con el eje X. ¿Cómo saber cuándo se tienen dos cortes con el eje X? Bueno, pues aquí tenemos que utilizar algo muy sencillo y algo viejo, que es el discriminante. Entonces, ¿qué era el discriminante? Era eso que aparecía dentro de la raíz cuadrada al momento de plantear lo que viene siendo la fórmula general. Recordemos que la fórmula general está dada por x igual a menos b más menos la radical de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Lo que está representando el discriminante es eso que está dentro de la radical, que es b cuadrada menos 4ac. ¿Okay? El discriminante tenía tres posibilidades cuando resolvíamos realmente una ecuación de segundo grado. De hecho, es preferible que cuando resuelvas una ecuación de segundo grado, primero hagas el discriminante para ver si tienes que seguir haciendo algo o ya de plano no. El discriminante nos decía lo siguiente: si el resultado dentro de la radical, o sea, el de b cuadrada menos 4ac, es mayor a 0 estrictamente, tenías dos posibles resultados. Si vemos, entonces tiene relación aquí. Si el discriminante de hecho nos da mayor a 0, estaríamos teniendo que tenemos dos puntos de corte. A continuación se presenta otra gráfica. Entonces, cuando el discriminante nos da igual a 0, significa, cuando teníamos una ecuación de segundo grado, que solo teníamos un resultado. Bueno, pues ahora, cuando se trata de las parábolas, es que solo tenemos un punto de corte con X. Y por último, tenemos que cuando el discriminante es menor que 0, o sea, es una radical negativa, nos estaría diciendo que prácticamente tenemos una respuesta en los números complejos, o como lo decíamos cuando estábamos en ese curso, que no teníamos solución real, o ya muy tirado así como que a la patada, que no debería decirse así, que no tiene solución. ¿Ok? Realmente es que no tiene solución en los reales, sí tiene solución en los números complejos, hay que aclarar eso. ¿Ok? Entonces, de igual manera, esto quisiera decir en lo que es la función cuadrática, que no va a tener un corte con el eje X. Ojo, esto no quiere decir, como pueden verse en la imagen, que no exista la parábola. Sí existe la parábola, pero no está cortando al eje X. Está como que volando por ahí, pero existe. ¿Ok? Existe la parábola, pero no existen los cortes con el eje X. Eso hay que dejarlo muy en claro en este caso, porque en muchas ocasiones, cuando empiezan a resolver esto, dicen, pues no hay cortes con el eje X, no existe la parábola. No es verdad. Ahorita podemos ver en las imágenes que sí existen. Bueno, entonces para empezar a buscar lo que viene siendo los cortes con el eje X, nos damos cuenta para empezar que tenemos la función f de x igual a 2x al cuadrado menos 9x más 9. ¿Okay? Tenemos esa función cuadrática y yo quiero determinar ahora en qué puntos estaría cortando al eje x. ¿Okay? Realmente aquí tenemos que utilizar todo lo que sabemos de álgebra. ¿Cómo podemos hacer todo eso?
pues recordando la ecuación general o lo que viene siendo la factorización. ¿Ok? En este caso, yo pudiera utilizar cualquiera de los dos elementos, cualquiera de las dos formas, y no habría ninguna complicación. El primer paso que debemos siempre hacer cuando estemos resolviendo lo que viene siendo una función cuadrática es igualar a 0. Entonces tenemos que toda esta parte que está aquí la vamos a igualar a 0. Entonces va a ser 2x al cuadrado menos 9x más 9 igual a 0. Y el paso 2, aunque suene muy tonto decir que los pasos son muy cortos, es simplemente aplicar el método de tu elección. O resolver prácticamente esto con la fórmula general, o resolverlo prácticamente con lo que viene siendo el método de factorización. Primero haré lo que viene siendo el método de factorización y aquí en una imagen les estaré dejando prácticamente por unos segundos el cómo se realiza por el método de la fórmula general. No explicaré el cómo realizar el método con fórmula general porque ya lo he explicado en otros videos. ¿Okay? Entonces, siguiendo con esto, vamos a tratar de realizar la factorización de lo que viene siendo esta ecuación cuadrática, porque ahora es una ecuación cuadrática. Entonces yo puedo poner que va a ser 2x, puedo utilizar aquí la x, porque 2x por x me va a dar la 2x al cuadrado que tenemos arriba, y en este caso pudiera utilizar que va a ser menos 3 y menos 3. ¿Ok? Y vamos a tratar de analizar cómo va a quedar esto. Si vemos que en medio me queda 9x, al momento de multiplicar cruzado, pues ya tenemos la factorización. 2x por menos 3 me va a dar menos 6 y x por menos 3 me va a dar menos 3. Al momento de sumarlos me va a dar menos 9x. Entonces está bien. Entonces la factorización va a ser 2x menos 3 por x menos 3 igual a 0. Entonces tengo dos posibles respuestas en este caso. Era obvio porque era una ecuación de segundo grado. Lo máximo que podemos tener son dos posibles respuestas. Entonces tenemos que la primera respuesta es que es 2x menos 3 igual a 0 o x menos 3 igual a 0. ¿Okay? Entonces para aquí podemos despejar y va a ser 2x igual a 3, x es igual a 3 medios. Y por esta parte x es igual a 3. Entonces tenemos nuestros dos puntos de corte con el eje x, que es cuando x vale 3 y cuando x vale 3 medios, si nos damos cuenta. Ahora se está presentando en la pantalla, como pueden ver, la parábola que representa esta función. Y efectivamente podemos corroborar en lo que es la gráfica, en la imagen, que está cortando en x igual a 3 medios y también está cortando en x igual a 3. Y puedo decir que es cóncava para arriba. ¿Por qué puedo decir eso? Porque el valor que acompaña a la x al cuadrado es positivo y por lo tanto va a ser cóncava hacia arriba. Repito, cuando el resultado que está, o el número que está con la x al cuadrado es positivo, es para arriba, es cóncava hacia arriba, y cuando es negativo es cóncava hacia abajo. Bueno, ahora se les presenta con lo que viene siendo la fórmula general. ¿Cómo se hace con fórmula general? Lo principal que tienen que hacer es utilizar el discriminante. Vemos que utilizamos el discriminante en la primera parte y nos está dando que el resultado del discriminante es mayor que 0. Con el simple hecho de ser mayor que 0, prácticamente nos dice que va a tener dos respuestas, que es efectivamente lo que nos dio al momento de hacer la factorización. Proseguimos con toda la fórmula general sin dar mucha explicación y vemos que llegamos a las mismas respuestas, solamente utilizando un poquito más de álgebra para poder llegar a exactamente las mismas dos respuestas en algunos casos. ¿Ok?